Buenas noches, iglesia, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Es un privilegio para mí saludarles nuevamente desde aquí, desde la casa, desde la iglesia. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Quiero recordarles nuestros horarios. Este próximo domingo, la cita es a las 9 de la mañana para que nos encontremos y podamos adorar al Señor y seguir aprendiendo de su palabra y de su plan para cada uno de nosotros. No siendo más, quiero que nos dirijamos por favor a nuestras Biblias. Vamos a ir en esta noche a Primera de Samuel, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 2 al 3. Primera de Samuel, capítulo 4, versículos 2 al 3. Así que los espero, ojalá todos podamos buscar allí en nuestras Biblias. Primera de Samuel, capítulo 4, versículos 2 al 3. Muy bien, dice la palabra del Señor. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por el privilegio que nos das de meditar en ti y en tu palabra. Gracias por el consejo divino que recibimos a través de ella, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta hora nos des entendimiento de tu mensaje, de tu propósito, Señor. Permítenos aprender de ti cada día más y más a través de este mensaje, Señor. Ruego que tu Espíritu nos guíe a toda la verdad. Y por favor permíteme en esta noche ser un instrumento que pueda traer verdad y luz a cada persona. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, habiendo leído este texto, quiero que reflexionemos en algo. Y es por qué a veces sentimos o porque a veces pensamos que Dios no camina con nosotros. Y aunque hay varias razones, hoy quisiera detenerme un poco en este texto para que podamos meditar el por qué a veces podemos llegar a sentir que Dios no camina con nosotros. Lo primero que quiero que hablemos es que a veces como hijos de Dios debemos tener un concepto equilibrado de dos cosas. Una es el amor de Dios y otra es la justicia de Dios. Debemos tener un concepto equilibrado de esas dos cosas. ¿Por qué? Porque a veces yo conozco personas que dicen que Dios es amor. Y en efecto, la misma Biblia dice que Dios es amor. Pero no podemos olvidar que por más que Él sea un Dios de amor, Él no deja de ser un Dios justo. Dios es un Dios justo. Entonces, ¿cómo podemos conciliar esos dos atributos de Dios? Que Él es amor y que Él es justo. Y es básicamente algo de lo que les quiero hablar en esta noche. Cuando usted mira esta historia, se va a dar cuenta de que el pueblo de Dios salió a la batalla, pero perdieron a 4,000 de sus soldados. Y eso es una baja muy grande, son muchísimas personas fallecidas en una sola batalla. ¿Qué podemos entonces entender? Ellos se hacen una pregunta que está en el versículo 2, y quiero que usted la lea conmigo, está en la parte final del versículo 2, y dice allí, en el versículo 3, dice, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? ¿Sabe una cosa? Si usted lee ese capítulo 4, usted se va a dar cuenta de algo, y es que esa pregunta no fue respondida por nadie. Ninguno se detuvo a darle una respuesta a esa excelente pregunta. ¿Por qué Dios permitió que los filisteos nos derrotaran? Ellos sabían que Dios era todopoderoso. Ellos sabían que cuando Dios peleaba con ellos y por ellos, ellos realmente eran invencibles. Pero curiosamente en este caso ellos fueron totalmente derrotados. El miércoles pasado hablábamos del llamado que Dios le hizo a Samuel. Y si hacemos un poco de memoria, podemos recordar que el estado espiritual del pueblo de Israel no era el mejor, partiendo del sumo sacerdote.
El sumo sacerdote era una persona que ya no le importaba obedecer a Dios. Es más, lo que nos relata el capítulo 2 y el capítulo 3 es que el sumo sacerdote tenía unos hijos que estaban manejando mal las cosas del templo y el servicio a Dios. Así que uno de los reproches que Dios tenía contra el sumo sacerdote justamente era que él no había disciplinado a sus hijos. Entonces podemos ver que ya Elí, como lo hablábamos hace 8 días, era una persona ya anciana, avanzada en edad, y la verdad era como si hubiera perdido de alguna manera ese respeto, esa reverencia hacia Dios y hacia el llamado que Dios le había entregado. Así que partiendo que si desde el sumo sacerdote las cosas estaban así, imagínense cómo estaban las cosas en la sociedad de esa época. Si el sumo sacerdote no estaba actuando fielmente, imagínense cómo estaban las demás personas. El pueblo de Israel pensaba que ser el pueblo de Dios era suficiente. Con eso ya estaba toda la victoria garantizada, ellos al considerarse que eran el pueblo de Dios, pero hay algo que ellos no recordaban y quisiera que usted retrocediera conmigo ahí en el mismo libro de Primera de Samuel, pero que fuera capítulo 2 y lea conmigo el versículo 30. Primera de Samuel, capítulo 2 y leamos el versículo 30. Allí dice algo muy interesante. Dice, por lo tanto, el Señor, Dios de Israel, dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, ojo a lo que dice, sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Así que aquí estamos viendo algo. Dios estaba manifestando ya de una manera muy clara que no estaba conforme con el proceder ni del sumo sacerdote ni del pueblo de Israel en ese momento. Y Él está diciendo algo muy claro. Él dice que Él va a honrar a los que le honran, pero que va a despreciar a los que lo desprecian. Así que el pueblo de Israel pensaba, listo, vamos a la batalla, somos el pueblo de Dios y Dios va a pelear con nosotros. Lo cierto es que no fue así. No fue así. Y es interesante ver que a veces esto nos puede pasar a nosotros. A veces pensamos que por considerarnos cristianos, Dios tiene que bendecir todo lo que yo hago. Debemos meditar en esto, mis hermanos, porque lo que uno puede ver, por lo menos en esta parte de la historia bíblica, es que Dios no salió con ellos a la batalla. Dios no movió ni un dedo por ellos, porque quería darles una lección. Ojo, porque nosotros podemos caer en ese mismo error. No, yo como voy a la iglesia, yo como tengo la Biblia, yo como ofrendo, yo como hago esto y hago lo otro, estoy seguro que Dios siempre va a bendecir todo lo que haga. Tengamos cuidado porque a veces podemos caer en ese mismo error. A veces podemos lanzarnos a ciertas batallas sin consultar a Dios. Y decir, no, como yo soy un hijo de Dios, Dios va a bendecir todo lo que yo hago. No, Señor, resulta que eso no es así. Dios no va a bendecir los planes que no están en su voluntad. Y es ahí donde a veces nos llevamos unos duros golpes en la vida. Cuando nos damos cuenta de que, oiga, yo empecé este proyecto, yo hice esto, y ni siquiera le consulté al Señor. Ni siquiera pregunté si Dios estaba de acuerdo y era su voluntad que yo hiciera esto. ¿Será que nosotros estamos cayendo en eso? ¿Será que en algún momento de la vida nos ha pasado algo semejante y después de que sufrimos alguna consecuencia nos preguntamos, ¿y por qué Dios no bendijo esto? Y entonces es donde tenemos que meditar si en realidad estamos teniendo en cuenta a Dios en nuestras decisiones, si estamos caminando de una manera que a Él le agrade. Así que mire lo que hicieron los israelitas al ver esa derrota. Lea conmigo el versículo 3, ahí en el capítulo 4. Y ellos hacen algo más todavía, sabiendo que ya habían perdido a 4,000 de sus soldados, toman una decisión. Dice el versículo 3, terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor.
Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Y aquí entonces el pueblo de Dios da un siguiente paso, y es a utilizar el arca del pacto como un amuleto, como algo que trajera buena suerte. Y esto sí que le ofende al Señor. Y aquí va un siguiente nivel, y lo he querido llamar el fetichismo espiritual. Ahora pensamos, sí, yo tengo la Biblia siempre conmigo, nunca me va a ir mal sin importar cómo viva yo, nunca me va a pasar nada. Podemos caer en ese error, en el nivel de tener fetichismo espiritual. Para los israelitas en este contexto de la historia pareciera que era más importante el arca que el Dios que había dicho que habitaría en el arca. No importa que no tuvieran una relación de obediencia con Dios. Lo que importaba era que Dios los librara de sus enemigos sin importar su relación con Él. Es lo que durante muchos años he escuchado, el Dios bombero. El Dios que viene y apaga los incendios de mi vida y ya después no quiero saber nada de Él. Pues mis hermanos, ellos llegaron al nivel de decir, listo, perdimos 4.000 de nuestros soldados, pero traigamos el arca, porque si traemos el arca, Dios va a pelear seguramente contra ellos y nos va a dar la victoria. Pero mire lo que dijeron los filisteos al ver eso. Leamos versículos 6 hasta el 9. Dice la palabra, ¿qué estará pasando?, se preguntaban los filisteos. ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando les dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. ¡Socorro! ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros, peleen como hombres. Qué interesante que lo que nos deja ver la palabra de Dios acerca de lo que pasó en el ejército de los filisteos. Los filisteos se llenaron en un momento dado de temor. ¿Por qué razón? Fíjese que ellos tenían cierta noción de lo que había pasado en Egipto. Y si nosotros lo recordamos, es algo que citamos frecuentemente a través de los mensajes, recordemos que lo que pasó en Egipto es que Dios peleó por su pueblo y envió las plagas contra los egipcios. Y a través de esas plagas, ellos pudieron finalmente, después de que humilló a Faraón y a su ejército, salir hacia la tierra prometida. Los filisteos tenían cierta noción, porque en el relato se dicen que los dioses, ¿verdad? No, se habla en plural, pero ellos no tenían ni siquiera en cuenta el nombre de ese Dios. Pero sin embargo sí sabían que lo que había pasado en Egipto era algo que había sido conocido aún por fuera de Egipto. Y ellos se llenaron en un momento dado de temor. Pero mire lo interesante, y es que a pesar de ese temor, aún en medio de ese temor, tomaron fuerzas y tomaron valor para decir, tenemos que pelear. Y dicen finalmente, vamos a pelear como hombres, como hombres. Ellos se llenan de valor y van a la batalla. Mire lo que nos dicen los versículos 10 y 11 acerca de esa batalla. Dice, así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. La matanza fue grande. Ese día murieron 30.000 soldados israelitas. Los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa. Mis hermanos, imagínense que lo que los israelitas pensaban que era una victoria segura, se convirtió en una tragedia, se convirtió en una derrota, en una humillación terrible frente a sus enemigos. Ya no fueron 4.000, sino 30.000 soldados caídos en la batalla.
¿Qué puede usted notar? ¿Qué mensaje está dando Dios al pueblo de Israel a través de esa derrota? Creo que lo que Dios les estaba diciendo es, no voy con ustedes. Por más de que ustedes saquen el arca, por más de que ustedes hayan utilizado esa arca símbolo de mi presencia en medio del pueblo de Israel, no voy con ustedes. No los voy a defender, no los voy a proteger. Es muy fuerte lo que Dios está hablando a través de esta historia. Queridos hermanos, ¿será que nos ha pasado lo mismo alguna vez? ¿Que esperábamos una victoria y llegó una derrota? Debemos escudriñarnos, porque en algunos casos lo que puede estar sucediendo es que tal vez no hemos tomado en serio al Dios de la Biblia. Y nos hemos llenado de lo que señalaron los israelitas de ese tiempo. Tomaron las cosas de Dios como un amuleto. Yo recuerdo algo que utilicé durante mucho tiempo y después entendí que era un error. Por ejemplo, la sangre de Cristo. Que decimos, sangre de Cristo, cúbreme. O decimos, voy a cubrir mis propiedades con la sangre de Jesús para que el diablo no la toque ni entre la ruina. Eso es un grave error. Y a veces hacemos eso aún andando en desobediencia con Dios. Cuando no andamos en santidad, no estamos conectados con Dios. Pero sí, Señor, aplica tu sangre para que me protejan mis cosas. Pero resulta que no. Y muchas veces hay otras cosas que las tomamos de esa manera. Y entonces a veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios no viene conmigo? ¿Y por qué Dios no me da la victoria en las cosas que estoy haciendo? Pues mis hermanos, yo creo que hoy debemos meditar y pensar un poco acerca de qué cosas estamos haciendo en realidad en la vida que no le agraden al Señor. Porque Dios a sus hijos, al hijo que ama, lo dice el libro de Hebreos, al hijo que ama, a ese disciplina. Y a veces a través de estas derrotas en ciertas áreas de nuestra vida nos está dando un mensaje y es: debemos ponernos en orden, debemos hacer las cosas correctamente para que Dios envíe sus bendiciones sobre nuestras vidas. Yo creo que a Dios le da mucha alegría poder bendecir porque Él es un Padre. Los que somos padres sabemos el gozo que nos da poder ver a nuestros hijos viviendo en bendición, viviendo bien, viviendo en paz, saliendo adelante y sobre todo siendo temerosos del Señor, ¿verdad? Y Dios como Padre, Él se va a alegrar mucho cuando nosotros hagamos las cosas bien. Pero cuando no es así, de verdad, Dios se nos va a oponer. Dios se nos va a oponer. Las cosas no nos van a salir como queremos. Y eso es un mensaje que a veces tenemos que analizar. A veces veo que queremos echarle la culpa al diablo de todo. Y no quiero decir que no hayan cosas en las que no esté el diablo metido. Pero a veces tratamos de satanizar muchas cosas en las cuales el diablo ni siquiera ha metido su mano. Se trata muchas veces de que es Dios a través de esas derrotas dándonos un mensaje de que nuestro camino probablemente no le es agradable. Así que si tú meditaras en esta noche, ¿habrá algún área en tu vida en la que pueda estar pasando lo que le pasó al pueblo de Israel con los filisteos? Piénsalo, tu área económica de pronto, o en tu área sentimental. Piénsalo, medita, porque yo sé que a través de este mensaje el Señor te está hablando. Medítalo. Pueden haber cosas que tú dices, yo esperaba que me fuera bien en esto y me ha ido pero mal. Meditemos, porque a veces lo que necesitamos es poner en orden nuestro corazón con Dios, poner en orden nuestras prioridades. Y ahí vamos a empezar a ver la restauración de Dios. Créanme que, por lo menos en mi vida, han habido momentos en que no he hecho las cosas bien. Pero cuando empiezo a corregir, a hacer las cosas como Dios quiere, empiezo a ver cómo se encausa nuevamente el favor de Dios sobre mi vida. Y es algo precioso, es algo que yo les quería compartir en esta noche. Meditemos en esto, mis hermanos. Meditemos un poco si tal vez en nuestra vida está ocurriendo esto. Así que les invito en esta noche para que oremos y meditemos en este mensaje de esta noche. Vamos a orar. Señor, en esta noche quiero darte gracias por
habernos hablado, Dios, a través de este texto, Señor. Gracias porque sé, Señor, y porque a mí me ha pasado que muchas veces nos preguntamos, Dios, ¿por qué yo no veo la victoria en esta área de mi vida? ¿Por qué no estoy viendo tu mano de bendición en este aspecto, Señor? Y es una pregunta que no podemos dejar sin responder. El rey David te dijo alguna vez, Señor, escudriñame y mira si hay en mí camino de perversidad. Señor, en esta noche yo te quiero pedir que nos escudriñes. Si de repente hay algo en nuestra vida que no es agradable, Señor, algún proceder que estemos teniendo que no te sea agradable, para poder apartarnos de ese pecado y poder hacer las cosas a tu manera. Señor, gracias por darnos hoy la bendición de poder escuchar este mensaje, Señor. Dios, perdónanos si a veces hemos tomado algunas costumbres o aún la misma Biblia como un artículo de buena suerte. Señor, algunas personas tienen su Biblia abierta en el Salmo 91 en sus casas, pero no temen al Dios del Salmo 91. Señor, en esta noche te quiero pedir para que meditemos en este mensaje, Señor, y que podamos, Señor, meditar qué es lo que pasa en nuestra vida, Dios. Sea alguna cosa que tengamos de buena suerte, si hemos dicho lo de la sangre de Cristo, Señor, sabiendo que es algo equivocado, Señor. Dios, si a veces damos una ofrenda, pero no estamos viviendo en santidad y pensamos que a través de eso Dios va a bendecir todo lo que hagamos. Señor, perdónanos cuando hemos actuado de esa manera fetichista, que queremos tener también amuletos, inclusive dentro de nuestra vida de fe. Perdónanos, Señor, hoy queremos pedirte perdón y apartarnos de cualquier costumbre como esa, Señor. Padre, en esta hora, Señor, déjanos ver que qué importante es reverenciar la presencia tuya que ha sido dada en nuestro corazón, Señor, porque tú nos has sellado con tu Santo Espíritu. Señor, gracias porque a veces tú permites estas derrotas, aún de cosas que pensaríamos, esto no me va a vencer, es algo sencillo, pero a veces, Señor, tú permites que ciertos enemigos se levanten para que nosotros caigamos en cuenta de nuestros errores. Señor, gracias. Analízanos, escudriñanos y déjanos ver, Dios, qué es lo que debemos cambiar a partir de este día. Mi Rey, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, queridos amigos, mil gracias por conectarse, por darnos la bendición de poder llegar a sus casas con la palabra del Señor. Y espero que este mensaje sea de mucha bendición para cada uno de ustedes en sus casas y en sus familias. Espero poder verlos el próximo domingo en la iglesia a las 9 de la mañana. Un abrazo fraternal y que el Señor los bendiga. Feliz noche.